Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. A las 8:06 de la mañana empezamos ampliación de noticias. Fernando Caraballo y Mávila Huertas, quien les habla, los acompañamos en las próximas 2 horas. Iniciamos una semana en la que siempre habrá noticias políticas que comentar, sin duda. Las elecciones primarias ayer en Argentina, el debate en Ecuador, luego del asesinato del candidato, el periodista Fernando Villavicencio, que nos ha puesto frente a una realidad, la verdad, sumamente preocupante, el avance de las organizaciones criminales que estamos viendo también en nuestro país, ojo, y bueno, se vienen discutiendo algunas alternativas. Hay novedades en el Congreso de la República, iremos desarrollándolas más adelante, pero hay un caso, la verdad, Fernando, que nos ha ocupado durante los últimos días, sobre todo por la polémica suscitada. Una niña de 11 años, ultrajada por su padrastro, la Junta Médica se niega, bueno, ella queda embarazada, la Junta Médica en Loreto se niega a practicarle un aborto terapéutico. Finalmente, el caso se debate, ¿no? A nivel público. Todos hemos hablado de este asunto, por mucho que hemos ocultado la identidad de la menor bajo el seudónimo de Mila, pero finalmente se tomó la decisión y el Ministerio de Salud informó que ya se ha practicado el aborto terapéutico a esta menor que, repetimos, 11 años, víctima de un ultraje perpetrado por su padrastro en el seno de su hogar en la ciudad de Loreto, de Iquitos, en Loreto. Mávila, buenos días. Buenos días. Buenos días también a los que nos siguen por la televisión, en las redes digitales. Efectivamente, el tema de la niña se halla en el corazón de todas las responsabilidades de una sociedad, pese a que, como he puesto en el contexto político, hay hechos importantes en nuestro país y en los vecinos Ecuador y Argentina. Y es importante por eso escuchar a nuestro primer invitado, que es el decano del Colegio Médico del Perú, tanto más que el día de ayer se celebró en homenaje a Daniel Alcides Carrión el Día del Paciente. Y todos, en algún momento, somos, nosotros y nuestros parientes y personas cercanas, pacientes de los médicos. Está el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, con nosotros. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días y gracias por la invitación y recordar el natalicio de Daniel Alcides Carrión el día de ayer. Y el día de hoy tenemos una actividad a nivel nacional en todos los hospitales, visitando y el buen trato. Salió una ley, iniciativa del doctor Ciro Maguiña cuando era decano, y eso es muy bueno porque así nos reencontramos también con los pacientes en este momento tan difícil como es esta niña, y creo que el buen trato es lo fundamental. Y también a mediodía tenemos un plantón porque han sido agredidos enfermeras que están vacunando y médicos en el Agustino, en un centro de salud. Y la DISA está haciendo una actividad de protección a los profesionales, porque las condiciones de salud también que en los hospitales cada día está peor, y lamentablemente la presidenta no mencionó una reforma sanitaria, solamente construcción de hospitales, pero ¿quién va a atender? El mensaje, claro. Bueno, evidentemente lo que queremos es consultarle cuál es la evaluación, la lectura que usted hace ya casi al final de esta historia que nos ha tenido durante toda la semana pasada discutiendo sobre si esto es lo más conveniente, era lo que tocaba, qué había pasado en Loreto, por qué se había negado esta posibilidad a la menor, la situación incluso del padrastro que ni siquiera había sido detenido. ¿Cómo analiza usted precisamente hoy, que está hablando de la relación médico-paciente, lo acontecido con Mila? Sí, lamentablemente fue mediático, ¿no? Esto debió manejarse privadamente e internamente porque la niña y a la familia se expone ante la sociedad. El hecho de que el Hospital Regional de Loreto no tomó una decisión, a pesar de que hay un protocolo de hace varios años, para que en estos casos, cuando la madre analfabeta pide ayuda, un funcionario le indujo que no haya el aborto por sus creencias o por desconocer probablemente las leyes, y la Junta Médica hubo una oposición. La información que tenemos es del psiquiatra, porque tiene que haber psiquiatra en esta Junta Médica. ¿Y qué dijo? Que no era conveniente. Entonces, y dieron marcha atrás. Y también hay que reconocer de que si en un hospital ahí no hay unanimidad, entonces se puede proceder. Y eso se debió manejar con otra Junta Médica, pero no lo hicieron. Entonces, cuando ya fue mediático, obviamente ha ido al Instituto Materno Perinatal, que ya resolvieron el problema de la niña,
Pero el tema era de que hay sectores que dicen que la vida, ¿no? Entonces ahí viene la discusión, la libertad o la vida. En el caso, por ejemplo, de Ana Estrada, tenemos que ella por decisión, y el Poder Judicial le dio la razón. Tiene una Pero enfermedad acá hay una incurable. junta médica, una nueva del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es decir, Así es. no es que, caramba, ¿no? De pronto llegó y finalmente pasó de frente. No, hubo una junta médica del Instituto Nacional Materno Perinatal que aprobó el aborto terapéutico para esta menor. Entonces, uno se encuentra ante la situación como peruano de que este caso probablemente no vaya a ser, no es sin duda el único, y no vaya a ser el último que va a someternos a este debate como sociedad y a ustedes como médicos en el país. El asunto es, ok, una junta médica dice no en Loreto y otra dice sí en Lima. Entonces, el escenario que se pinta de aquí en adelante para las situaciones que surjan de una naturaleza similar va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que va a tocar entonces? ¿Venir directamente a Lima? No. Lo que tienen que hacer los funcionarios del hospital regional es las causales. Y si han incumplido el reglamento, hay un procedimiento administrativo de sanción inclusive, ¿no? Para la junta, para la primera junta médica. Porque no han cumplido un protocolo que existe. Si no hubiera protocolo y solamente voluntad, obviamente no podría hacer. Entonces lo que acá tienen que hacer un proceso indagatorio, una comisión especial independiente. ¿Cuáles han sido las razones? Porque de repente tengan algún argumento que no conocemos, porque como hay que recordar que la historia clínica es privada, entonces ni siquiera nosotros como colegio médico tenemos acceso a la historia. Pero el protocolo que dice, ¿está bien finalmente lo que ha ocurrido? Sí, es por... Aplica un aborto terapéutico. Hay 14 indicaciones, malformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es de que habiendo un protocolo ya establecido de hace varios años, no de ahora, no se ha aplicado correctamente. Señor decano, sí, diga usted. Usted ha hecho recordar que la historia clínica de toda persona es privada. Nadie tiene derecho a saber qué pasa con la salud de otros, tal y como los médicos lo establecen. Tanto más que es una niña de 11 años. Y sin embargo ha habido algunas demandas de que se dé a conocer hechos que están cubiertos por la reserva del secreto médico. ¿Cómo debe responder el colegio y la autoridad del Ministerio de Salud ante esta demanda, que creo que ha sido formulada por un congresista en la persona de Jorge Montoya, ¿no? Seguramente el congresista, como es militar, mal asesorado, y ha querido su inmunidad pedir una información. Y entendemos que es por desconocimiento. Y hay una ley general de salud, hay un nuevo código ética de colegio médico que está desde el mes de marzo, en la cual el acto médico es del médico y el paciente. Y la privacidad es, solamente hay 3 indicaciones que se puede conocer la historia. Que autorice el paciente, el Poder Judicial y para investigación. Tiene que tener la autorización y se puede hacer conocer al final de la investigación que esto se puede dar. Pero si no se cumple eso, nadie puede, ni siquiera el colegio médico tiene acceso. Usted se acordará, hace unos años hubo una amputación de piernas, en el 2010 creo que fue, y el colegio médico nunca lo tuvo. ¿La información? La información inclusive para sancionar o no a los médicos. Pasaron los años y los médicos habían actuado correctamente, si no la información fue equivocada a los familiares. Y lo expulsaron inclusive a los médicos del seguro, pero el Poder Judicial los hizo regresar porque habían cumplido el protocolo. Entonces, lo que quiero decir es que la historia nadie tiene derecho, ni la presidenta, a poder solicitar. De acuerdo. Vamos a continuar conversando con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. En efecto, el congresista Jorge Montoya ha enviado un oficio al doctor César Henry Vázquez Sánchez, ministro de Salud, haciéndole una serie de preguntas y pidiendo que se responda a esas preguntas, como por ejemplo, cuáles han sido los procedimientos médicos y psicológicos implementados para atender el caso de Mila desde su detección. Dice acá, pero nos dice el doctor Urquizo que esto no corresponde, no puede ser. Haremos una pausa y vamos a continuar aclarando este caso inmediatamente después de ella. 8:21 estamos conversando con el decano del Colegio Médico, el doctor Raúl Urquizo, que nos ha dado algunos alcances respecto a la decisión que se tomó durante el fin de semana de someter a un aborto terapéutico a una niña de 11 años que había sido, como ha recordado Mávila Huertas, violada durante varios años por su padrastro en Iquitos. Y esta niña
naturalmente tendrá que regresar a Iquitos con su madre y sus 3 hermanos. Sabemos que la madre es analfabeta y no goza de plenas facultades mentales. ¿Qué acompañamiento médico psiquiátrico va a recibir en una ciudad como Iquitos, en la que tengo entendido que no hay un solo psiquiatra especializado en niños? Sí, a nivel nacional tenemos inscritos en el Colegio Médico 40 psiquiatras infantiles y 6 de adicción y alrededor de 1.200 para adultos. La ciudad de Iquitos no tiene psiquiatras infantiles que tengamos información de adultos. No tengo la certeza si en el MINSA y en el seguro sí hay uno cuando hicimos una visita, pero... Especializado en adultos. Adultos, ok, de acuerdo. Con respecto a la niña, el Estado tiene que protegerlo. Primero, la salud mental. Hay que recordar que el suicidio de las niñas violadas es el 4º indicador a nivel mundial. Entonces, la salud mental de esta niña no es de un momento, sino a largo plazo. Es una niña que está entrando a la pubertad, que necesita mucho apoyo. La madre es analfabeta. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es protegerlo, educarlo, y no solamente a la niña, sino a la familia. Ahora, esta niña vuelve a su casa. Claro. El tema es que el Estado acá tiene que tomar una decisión, protegerlo. La mejor protección es que se quede en Lima. ¿Por qué? Porque tenemos los psiquiatras infantiles, tenemos establecimientos establecidos. Que cumpla aquí un periodo de recuperación. Pero no solamente la niña, sino toda la familia. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto con el padrastro. Y no solamente eso, probablemente en Iquitos ya saben quién es. Y esa niña, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Cómo va a ser su proyecto de vida? Y ese es el Estado que tiene que responder, es su obligación. Y eso pedimos a las autoridades del Ministerio de Salud, de la mujer, a todos los que tengan que ver, nutrición, educación, protegerle que esa niña desarrolle una salud mental óptima, porque ella va a estar expuesta. Y esto de la salud mental no se resuelve en un mes, un año, sino a largo plazo. Y no solamente ella, sino toda la familia, los hermanitos. De repente han visto este tipo de violación, la agresión, la mamá. Ellos no podrían regresarse porque sería exponer a la familia y sería triste que esta niña se suicide en algún momento. Estamos hablando de prevención y la prevención ahora más que nunca es fundamental. Hay que ver si esa niña tiene todas sus vacunas, está bien alimentada. O sea, tiene que darse, el Estado tiene que responder. Sí. Creo que esta es la gran oportunidad que tenemos para poder ver esta familia y muchas familias que probablemente a nivel nacional están abandonados. Y en la misma situación. Claro, y este caso nos pone de manifiesto crisis sanitaria que no se resuelve. Que eso pedimos a la presidenta, que si ya no se siente, al ministro nos hemos sentado hace una semana, la semana pasada, que hay un planteamiento de la reforma sanitaria a profundidad. No podemos estar tratando de resolver así por pocos, cuando la gran mayoría de la población está siendo agredida. Las vacunadoras están siendo agredidas. Hay una ley, la 31333, que protege no solo al médico, a todos los trabajadores de salud, cuando son agredidos por un paciente, un familiar paciente, es penalizado, 4 años de prisión. Ojalá que el Ministerio de Salud esté actuando correctamente, denunciando a estos agresores también. Sí, doctor Decano, gracias por toda esta información sobre una niña, que es un caso terrible, porque la inocencia de los niños debe ser una responsabilidad de todos los adultos, ¿no? Pero quisiera aprovechar de su presencia para otro tema. Se ha hablado durante los últimos días de una variante diferente del COVID-19. ¿Cuán capacitados estamos para hacerle frente? ¿Cuál es el tipo de vacunas que se debe utilizar para estar prevenidos frente al riesgo de hallarnos contagiados una vez más? Claro, la nueva variante llamada Edis es un hijito de Omicron. Es una variedad más. Edis. Entonces, para que puedan entender, es un hijito más de Omicron. De Omicron, que ha tenido el alfa, beta, todo eso, ¿no? La característica de esto es que se contagia más rápido, pero no llega a grados severos, no tenemos información. Leve, moderado. Que necesita hospitalización, no necesita UCI. Ya en este momento hay 15 países que están circulando esto. En América Latina solamente tenemos en Canadá y Estados Unidos, pero no nos aseguramos de que ya llegó al Perú, porque eso tiene que detectar en cualquier país. En Europa sí, y en Asia. De aquellas personas que están vacunadas por la bivalente, la protección se calcula entre 85 y 90%.
Pero ¿para cuánto tiempo? Porque nos la hemos es un año un año la vacuna. Los que ya hemos recibido, espero que ustedes ya hayan recibido la primera, la bivalente. Sí, sí. Ok, la bivalente. La bivalente, y al cuarto mes hay que poner la segunda dosis de la bivalente. Y de acuerdo a la Organización Mundial, protege un año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente ayer me comuniqué con la jefa de inmunizaciones, está en Pucallpa haciendo campaña, de 4 millones que se ha proyectado, solamente 1,5 millones se han vacunado. Entonces ahí ya tenemos un problema. Ya la gente no está usando mascarilla, ya no se está vacunando, inclusive desde los 6 meses hay que vacunarse. Entonces yo creo que la prensa tiene que, o como colegio estamos pidiendo, la prevención. Entonces la prevención que hacer campaña más fuerte de la vacunación. Entonces, de la bivalente, y también de pasada, mañana termina la campaña de polio contra el polio y sarampión. Y creo que eso también hay que apoyar. Entonces, regresando a la bivalente, entonces las personas que están vacunadas 2 veces, la posibilidad de que se enfermen es muy lejos. Muy lejos. Pero el que tiene uno, ahora es la gran oportunidad de ir, que haya pasado 4 meses entre intervalo de vacuna. Claro, de ir. Solamente la cifra sí me preocupa, porque la meta de la jefa María Elena Martínez, que ayer me comuniqué, me dijo que solamente 1,5 millones de personas se han vacunado cuando la meta era 4 millones para la fecha. Entonces, ¿eso qué significa? Estamos atrasados. Recontra atrasados, diría yo. Entonces, sí. Yo creo que tienen que ir a los colegios a vacunar las personas mayores de 60 años, las gestantes, y los que tienen comorbilidad, diabéticos, hipertensos, ellos son los inmediatos. Y que si ya empieza a aparecer, hay que volver a usar la mascarilla y evitar a esos ambientes cerrados, porque ya la gente no está usando. Entonces estamos trabajando antes que llegue o antes que se detecte en el Perú, pero el momento que se detecte va a generar una alarma. ¿Qué hay que hacer ahorita? Vayan a vacunarse. Centro de vacunación, la bivalente, desde los 6 meses, ¿no? Entonces, eso sería oportuno para toda la población. Los centros de vacunación, digamos, es fácil. Sí, entra a la MINSA y hay centro de vacunación y diariamente actualizan dónde es. Entonces, hace campañas. Nosotros en el Colegio Médico pensamos hacer también campaña esta semana, probablemente fin de semana, para hacer la segunda, porque hace un mes también hicimos para la bivalente, pero nosotros antes de saber que venía este virus. Pero hay que motivar. No se ha puesto, claro, ninguna de las dosis de la bivalente, también es pues lo mismo. Sí, para todos. Ingresa a la página web del Ministerio y ahí ubica el centro de vacunación al más centro cercano. de vacunación más cercano. Y probablemente hablemos con el ministro que amplíe los horarios, ¿no? Ahora, nos ha dicho usted que han habido actos de hostilidad contra el personal de salud en un distrito limeño, en el Agustino, me parece. Y esto ha tenido lugar el Día de la Salud y el paciente. Explíquenos por qué hubo esa hostilidad, si es porque las circunstancias en que se estaba metiendo la mala o por prejuicios ideológicos contra la vacuna, como el candidato Meili, justamente, que también ha expresado en Argentina, el que ha sacado 30% ayer, reserva contra la vacuna. Esa gente sí existe en la sociedad. Sí, lo que pasa es que por muchos años el personal de salud, en especial el médico, es agredido verbal, físicamente y amenazas, hasta con arma, como ha pasado en algún hospital de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dio una ley para protección, penalizado. Y en este caso ha sido los vacunadores. Hay gente que está contra las vacunas, agredieron a las vacunadoras, claro. Aparte que las asaltaron a otro grupo. Pero algunos médicos, ya no es la primera, la segunda vez, la población probablemente agrede al médico porque no hay medicinas, no hay turnos, no hay una atención adecuada al primer nivel. Entonces, ¿quién da la cara? Responsabiliza directamente al médico, que está en la emergencia, está en consulta externa. Entonces, la gente no entiende que estamos limitados. Por eso planteamos como colegio... Hay un problema del sistema. Del sistema. Por eso volvemos a reiterar a la presidenta, la reforma sanitaria es urgente. Y la reforma sanitaria significa convocar a todos los sectores, de colegios profesionales, la sociedad civil, no solamente hacer como se hizo una reforma hace unos años en el gobierno de Ollanta, que verticalmente fracasó. Entonces, si los actores no participan, la Academia de Medicina, las sociedades científicas no participan, que están en el terreno, entonces los resultados son malos. Y volvemos a caer de héroes que éramos en el COVID que hubo, los médicos son héroes y ahora somos los victimarios. Entonces, la memoria de los 582 médicos que han fallecido por el COVID. Doctor Urquizo, lo dejamos salir porque creo que tiene una actividad el día de hoy, ¿no? A propósito de el Día de la
del buen trato al paciente. Exactamente. Hoy tiene una ceremonia, habrá una actividad a cargo del Colegio Médico del Perú, esto por una norma promulgada en mayo de 2013, precisamente a propósito de eso. Y ojalá que de ahora en adelante se pueda hacer esfuerzos para mejorar y entienda también el gobierno la importancia de generar entre los médicos y pacientes una mejor relación, y esto por supuesto tiene que ver con mejorar las condiciones en las que se ejerce la medicina en nuestro país. Sí, muy agradecido por este día, recordar que el médico siempre está para salvar vidas y defender el derecho a la salud donde estemos. Seguiremos hoy día, me dirijo al Hospital Menara, Revalieto, todos los hospitales, Seguridad Social, todos. Recordar, a nivel nacional es esta actividad. Muy bien. Muchas gracias por su presencia acá, sus explicaciones y muy feliz día del trato al paciente y de la salud, señor decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo. Mávila, nos vamos a una pausa. Hacemos una pausa, 8:32.